¿Te has sentido alguna vez agotado, no por lo que haces, sino por lo que intentas cambiar y no puedes? Como si estuvieras empujando una puerta que dice jale mientras cada músculo de tu cuerpo grita que sigas empujando más fuerte. Y aunque te esfuerzas, aunque insistes, aunque te niegas a soltar, nada se mueve. Hay una pelea silenciosa que muchos viven todos los días. No es contra otras personas. No es contra el mundo. Es contra la realidad misma. Contra lo que ya pasó. Contra lo que es. Contra lo que no puedes controlar. Y esa pelea cansa más que cualquier otra. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero que cambia vidas cuando realmente se entiende. Aceptar no es rendirse, es dejar de pelear con la realidad. Y si te quedas hasta el final, no solo lo vas a entender, lo vas a sentir. Porque cuando lo entiendes de verdad, algo dentro de ti se suelta. Algo deja de doler como antes. Si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes nada de lo que viene. Y en los comentarios, cuéntame qué temas te gustaría que exploremos después. Este espacio también es tuyo. Porque hay algo que nadie nos enseña, no todo en la vida se gana luchando. Hay batallas que, cuanto más peleas, más te rompen. Imagínate esto, estás en medio de una tormenta. El viento es fuerte, la lluvia no para, el suelo está resbaloso. Y tú decides gritarle al cielo que se detenga. Te enojas, te frustras, golpeas el aire, pero la tormenta sigue. No porque seas débil. No porque no lo intentes lo suficiente. Sino porque hay cosas que simplemente no responden a tu voluntad. Y entonces aparece la pregunta que cambia todo. ¿Y si no se trata de hacer que la tormenta desaparezca, sino de aprender a caminar bajo la lluvia sin destruirte en el intento? Ahí empieza todo. Desde pequeños nos enseñan que rendirse es perder. Que si algo duele, hay que resistir. Que si algo no sale como queremos, hay que insistir más fuerte. Y sin darnos cuenta, crecemos creyendo que soltar es sinónimo de fracaso. Pero nadie nos advierte del otro lado de esa idea. Nadie nos dice que hay luchas que no están hechas para ganarse, porque ni siquiera deberían pelearse. Piensa en esa vez que algo no salió como esperabas. Tal vez una relación que terminó cuando tú querías que durara. Tal vez un plan que se cayó justo cuando más ilusión tenías. Tal vez una oportunidad que simplemente no llegó. Y en lugar de aceptar lo que estaba pasando, te quedaste atrapado en un bucle. ¿Y si hubiera hecho esto diferente? ¿Por qué a mí? Esto no debería ser así. Y mientras más pensabas, más dolía. No porque la situación empeorara, sino porque tú seguías peleando contra algo que ya había ocurrido. Es como intentar borrar una palabra escrita con tinta permanente. Puedes frotar, insistir, desgastar el papel, pero la palabra sigue ahí. Y lo único que cambias es el daño alrededor. Aceptar no significa que te guste lo que pasó. No significa que estés de acuerdo. Ni siquiera significa que deje de doler de inmediato. Significa algo mucho más poderoso, dejar de gastar tu energía en negar lo que ya es real. Porque hay una diferencia enorme entre sentir dolor y crear sufrimiento. El dolor aparece sin pedir permiso. Es inevitable. Es humano. Pero el sufrimiento, muchas veces nace de esa resistencia constante a lo que no podemos cambiar. Es quedarte enganchado a una versión de la realidad que ya no existe. Es vivir en un debió ser mientras la vida sigue avanzando sin esperarte. Y lo más duro es que esa pelea interna no tiene descanso. No hay pausas. No hay tregua. Solo desgaste. Hasta que un día, casi sin darte cuenta, te haces una pregunta distinta. ¿Y si dejar de pelear no me hace débil, sino libre? Esa pregunta incomoda. Porque rompe con todo lo que creías saber. Porque te obliga a mirar algo que evitabas. Tal vez no necesitas luchar más. Tal vez necesitas soltar. Pero soltar asusta. Asusta porque sentimos que, si dejamos de resistirnos, entonces todo lo que pasó gana. Como si aceptar fuera darle la razón al dolor, como si fuera decir, está bien que esto haya ocurrido. Y no es eso. Aceptar no es aprobar. Es reconocer. Es mirar la realidad de frente, sin filtros, sin excusas, sin intentar maquillarla para que encaje con lo que querías. Es decir, esto es lo que hay, aunque no me guste. Hay una diferencia enorme entre decir esto no debería estar pasando y decir esto está pasando. La primera frase te encierra en una pelea interminable. La segunda te abre una puerta. Porque solo cuando reconoces lo que es, puedes decidir qué hacer con eso. Imagínate sosteniendo una cuerda en medio de un juego de fuerza.
Del otro lado no hay una persona, hay la vida misma. Y tú jalas con todo. Te tensas, te desgastas, te duelen las manos, pero la cuerda no se mueve. Y no importa cuánto esfuerzo pongas, no puedes ganar. Ahora imagina que sueltas la cuerda. No perdiste. Simplemente dejaste de jugar un juego que no tenía sentido ganar. De pronto, el cuerpo se relaja. Las manos dejan de doler. Y por primera vez, tienes espacio para mirar alrededor, para moverte, para elegir. Eso es aceptar. No es caer al suelo derrotado. Es darte cuenta de que estabas atrapado en una lucha inútil. Y que tu fuerza no estaba en seguir jalando. Estaba en saber cuándo soltar. El problema es que muchas veces nos aferramos tanto a lo que queríamos, que dejamos de ver lo que realmente está pasando. Te quedas mirando una puerta que ya se cerró, golpeándola, esperando que alguien del otro lado la vuelva a abrir, mientras a tu alrededor hay caminos que ni siquiera has notado. Pero no los ves. Porque estás demasiado ocupado peleando con una puerta que ya no responde. Y no es falta de inteligencia. Es apego. Es expectativa. Es esa voz interna que insiste, esto tenía que ser así. Esa voz puede ser peligrosa. Porque convierte la realidad en un enemigo. Y cuando la realidad se vuelve tu enemigo, nunca descansas. Hay personas que pasan años enteros intentando reescribir un capítulo que ya terminó. Revisan conversaciones antiguas, repiten escenas en su mente, imaginan finales distintos, como si eso pudiera cambiar algo. Pero cada intento solo los hunde más en lo mismo. Es como estar atrapado en arena movediza. Mientras más te desesperas y luchas por salir con movimientos bruscos, más te hundes. No porque seas débil, sino porque estás usando la estrategia equivocada. Salir no se trata de luchar más fuerte. Se trata de moverte diferente. Se trata de detenerte, de dejar de resistirte por un momento, de entender el terreno en el que estás. Aceptar es ese momento en el que dejas de agitarte. No porque te rendiste, sino porque entendiste que seguir igual solo te estaba hundiendo. Y en ese pequeño instante de quietud, aparece algo que antes no estaba. Claridad. La claridad de ver que tal vez el problema no era lo que pasó, sino cómo estabas intentando enfrentarlo. Y esa claridad puede cambiarlo todo. La claridad no llega con ruido. No aparece en medio del caos, ni cuando estás forzando respuestas. Llega cuando dejas de resistirte lo suficiente como para escuchar lo que antes ignorabas. Porque mientras peleas con la realidad, hay algo dentro de ti que queda en segundo plano, tu capacidad de adaptarte. Y adaptarse no es conformarse. Es inteligencia emocional en acción. Es entender que la vida no siempre se ajusta a tus planes, pero tú sí puedes ajustarte a la vida sin perderte en el proceso. Hay personas que confunden aceptar con quedarse quietos, con resignarse, con apagar cualquier intento de cambio. Pero aceptar no es eso. Aceptar es el punto de partida correcto. Imagínate a alguien que quiere cruzar un río. El agua es fuerte, la corriente es impredecible. Si intenta avanzar negando la fuerza del río, diciendo esto no debería estar pasando, va a terminar cayendo, golpeándose, siendo arrastrado. Pero si se detiene, observa, siente la corriente, entiende el ritmo del agua, entonces puede encontrar el momento exacto para avanzar, el lugar más seguro para pisar, la forma más inteligente de cruzar. No dejó de avanzar. Dejó de pelear contra el río, para aprender a moverse con él. Eso es aceptar. Es cambiar la pregunta de ¿por qué esto es así? ¿A qué puedo hacer ahora que esto es así? Esa pequeña diferencia cambia completamente tu posición frente a la vida. Te saca del papel de víctima, y te devuelve al de protagonista. Porque mientras niegas la realidad, estás atado a ella. Pero cuando la aceptas, recuperas el control de lo único que siempre ha sido tuyo. Tu respuesta. Tu respuesta es lo único que nadie puede quitarte. No importa lo que pase afuera, no importa cuántas cosas cambien sin tu permiso, siempre hay un espacio interno donde decides cómo enfrentarlo. Pero ese espacio se bloquea cuando te aferras a lo que debería ser. Porque mientras sigas mirando la vida desde ese debería, todo lo que no encaje te va a frustrar. Te va a parecer injusto. Te va a doler el doble. No solo por lo que ocurre, sino porque no cumple con la historia que habías creado en tu mente. Y ahí es donde empieza el desgaste real. No en lo que pasa, sino en la distancia entre lo que pasa y lo que esperabas que pasara. Esa distancia se llena de enojo, de culpa, de preguntas sin respuesta. Y poco a poco, sin darte cuenta, te quedas atrapado en una realidad paralela donde todo gira alrededor de cómo debió ser. Pero la vida no vive ahí.
La vida solo ocurre en lo que es. Hay alguien que pasa días enteros pensando en un mensaje que nunca llegó. Revisa el teléfono, imagina explicaciones, construye historias, mientras las horas avanzan. No está viviendo el presente, está negociando con una ausencia. Y esa negociación nunca termina. Porque no hay respuesta que calme algo que nació de la resistencia. Aceptar es cerrar esa negociación. Es dejar de pedirle a la realidad que te dé algo que no existe. Es mirar el silencio y entender que también es una respuesta. No la que querías, pero sí la que es. Y cuando dejas de pelear con eso, algo cambia. No afuera, adentro. La ansiedad baja. La mente se calma un poco. El cuerpo deja de estar en tensión constante. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás luchando contra lo inevitable. Y en ese momento, aunque todo siga igual afuera, tú ya no eres el mismo dentro. Y ese cambio interno, aunque parezca pequeño, es el inicio de algo enorme. Porque cuando dejas de pelear con lo que es, recuperas energía. Energía que antes estaba atrapada en pensamientos repetitivos, en discusiones imaginarias, en intentos inútiles de cambiar lo que ya pasó. Es como si soltaras una carga que llevabas tanto tiempo encima, que ya ni recordabas cómo se sentía caminar ligero. Pero aquí viene algo importante: aceptar no elimina el dolor de inmediato. No es magia. No es un interruptor que apagas y de pronto todo desaparece. El dolor sigue ahí por un tiempo, pero ya no está amplificado por la resistencia. Ya no está alimentado por el esto no debería ser así. Es un dolor más limpio, más honesto. Y eso hace toda la diferencia, porque ahora sí puedes atravesarlo. Antes, cada vez que dolía, te detenías a discutir con la realidad. Ahora, cuando duele, respiras y avanzas. Hay una persona que pierde algo importante. Al principio se niega, se aferra, intenta recuperar lo perdido de 1000 maneras. Cada intento fallido le duele más que el anterior. No solo pierde una vez, pierde todos los días. Hasta que un día se cansa. No de intentarlo, sino de sufrir de la misma forma. Y en ese cansancio, algo cambia. No decide rendirse. Decide dejar de lastimarse peleando contra algo que ya no está. Empieza a aceptar, poco a poco. A veces con dudas. A veces con recaídas. Pero cada vez que lo hace, el peso disminuye un poco. Y sin darse cuenta, empieza a sanar. No porque olvidó, sino porque dejó de resistirse. Aceptar abre la puerta a la sanación. No la evita, no la salta, la hace posible. Sanar no es olvidar lo que pasó, es recordar sin que te rompa. Y eso solo ocurre cuando dejas de luchar contra el recuerdo. Porque mientras te resistas, cada memoria duele como si acabara de suceder. La mente la revive una y otra vez, intentando cambiar el final, buscando un detalle que lo explique todo, pero nunca es suficiente. Es como ver la misma escena en bucle, esperando que esta vez termine distinto. Pero no lo hace. Aceptar rompe ese ciclo. No borra la escena, pero la detiene. La coloca en su lugar. La convierte en parte de tu historia, no en una herida abierta que se repite todos los días. Hay quien guarda una caja con cosas del pasado, fotos, mensajes, objetos que alguna vez significaron todo. Durante mucho tiempo, abrir esa caja es imposible. Solo verla duele. Solo pensar en ella pesa. Pero un día, algo cambia. La abre. No con rabia. No con desesperación. La abre con una mezcla de nostalgia y calma. Mira cada cosa, y aunque hay tristeza, ya no hay lucha. Ya no hay ese intento desesperado de regresar a lo que fue. Solo hay un reconocimiento silencioso: esto fue parte de mi vida, y está bien que haya terminado. Ese momento no borra el pasado, pero lo transforma. Porque cuando dejas de pelear con lo que ya fue, el pasado deja de perseguirte, y empieza a quedarse atrás, donde pertenece. Aceptar no te quita recuerdos. Te quita el peso de cargar con ellos como si aún estuvieran ocurriendo. Y en ese espacio que se libera, empiezas a sentir algo que hacía tiempo no aparecía. Paz. No perfecta, no constante, pero real. Esa paz no llega como un golpe repentino. No es un momento épico con música de fondo donde todo encaja de repente. Es más sutil que eso. Llega en pequeños espacios. En ese instante en el que algo te recuerda al pasado, y ya no reaccionas igual. En ese momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas entenderlo todo para estar bien. En ese silencio donde antes había ruido constante.
Y ahí es cuando notas algo importante. Ya no estás en guerra. Porque antes, incluso en calma aparente, había tensión. Una parte de ti seguía resistiéndose, seguía esperando que algo cambiara, que algo regresara, que algo se arreglara solo. Pero ahora no. Ahora hay una especie de descanso interno. Como si hubieras dejado de apretar los puños sin darte cuenta. Y ese descanso vale más de lo que imaginas. Porque cuando no estás en guerra contigo mismo, puedes empezar a construir algo nuevo. Antes no había espacio. Todo estaba ocupado por el pasado, por lo que no fue, por lo que dolía. Ahora sí hay espacio. Espacio para nuevas ideas, nuevas personas, nuevas oportunidades, pero sobre todo, una nueva versión de ti. Una versión que ya no necesita que todo sea perfecto para estar en paz. Una versión que entiende que la vida no siempre sigue el guión que imaginaste, y aún así, puede ser significativa. Hay alguien que durante mucho tiempo evitó ciertos lugares, ciertas canciones, ciertas conversaciones. Todo le recordaba algo que no quería aceptar. Vivía esquivando, rodeando, huyendo. Pero un día, sin darse cuenta, pasa por ese lugar y no duele igual. No porque el lugar haya cambiado, sino porque por dentro, algo ya no está peleando. Y en ese momento lo entiende. Aceptar no le quitó nada. Le devolvió la libertad de vivir sin miedo a lo que recuerda. Y cuando recuperas esa libertad, empiezas a ver la vida de otra forma. Ya no todo se siente como una amenaza. Ya no todo tiene que salir exactamente como lo planeaste para que valga la pena. Empiezas a entender que el control absoluto nunca fue real. Era una ilusión. Una ilusión que te hacía sentir seguro mientras todo iba bien, pero que se rompía en cuanto algo cambiaba. Aceptar rompe esa ilusión, pero no para dejarte vacío. La rompe para darte algo más sólido. Adaptabilidad. Porque la vida cambia. Las personas cambian. Tú cambias. Y aferrarte a que todo permanezca igual es como intentar congelar el tiempo con las manos. No funciona. Y duele intentarlo. Hay quien planea su vida con cada detalle, cómo serán las cosas, quién estará, qué camino seguirá. Y cuando algo se sale del plan, siente que todo se desmorona. Pero la vida no es un guión rígido. Es más como un camino que se va dibujando mientras avanzas. A veces se abre, a veces se cierra, a veces te obliga a girar cuando querías seguir recto. Y pelear contra cada giro solo te agota. Aceptar no significa dejar de tener metas. Significa entender que el camino hacia ellas no siempre será como lo imaginaste. Es seguir avanzando, incluso cuando tienes que cambiar la ruta. Es confiar en que puedes adaptarte a lo que venga, sin romperte en el proceso. Porque cuando dejas de exigirle a la vida que sea exactamente como quieres, empiezas a descubrir lo que también puede ser. Y ahí, en ese espacio menos rígido, aparece algo que antes no veías. Posibilidad. La posibilidad no aparece cuando todo está bajo control. Aparece cuando dejas espacio para lo inesperado. Porque mientras estás obsesionado con una sola forma de cómo deberían ser las cosas, todo lo demás te pasa desapercibido. Es como mirar el mundo a través de un túnel, solo ves una dirección, y pierdes todo lo que existe alrededor. Aceptar ensancha ese túnel. Te permite ver que hay más de una salida, más de una forma, más de una oportunidad. Hay alguien que pierde un camino que creía definitivo. Durante mucho tiempo lo vive como un fracaso. Se repite que todo se arruinó, que nada será igual. Se queda mirando atrás, midiendo lo que perdió. Pero al dejar de pelear con eso, empieza a notar algo que antes no veía. Empieza a descubrir habilidades que nunca había usado. Conoce personas que no estaban en su plan original. Se mueve en direcciones que antes ni consideraba. Y poco a poco entiende algo que antes le parecía imposible. Lo que perdió no era el único camino. Solo era el que conocía. Aceptar no borra lo que querías. Pero te abre a lo que también es posible. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas con la vida. Porque ya no dependes de que una sola cosa funcione para sentir que todo está bien. Ahora sabes que, incluso cuando algo se cae, no todo se derrumba. Siempre hay más. Más caminos, más aprendizajes, más formas de reconstruirte. Pero eso solo se revela cuando dejas de mirar exclusivamente lo que ya no está. Aceptar no te quita visión. Te la devuelve. Te saca del punto fijo donde estabas atrapado, y te permite moverte otra vez. Y cuando vuelves a moverte, la vida también empieza a moverse contigo. Y cuando la vida empieza a moverse contigo, algo dentro de ti se alinea.
Ya no sientes que todo está en tu contra. Ya no interpretas cada cambio como una pérdida. Empiezas a notar que muchas veces no era la vida golpeándote, eras tú resistiéndote a girar cuando era necesario. Porque hay momentos en los que avanzar no significa insistir, significa cambiar. Pero cambiar duele cuando estás aferrado. Aferrado a una versión de ti que ya no encaja. Aferrado a una idea que ya no funciona. Aferrado a algo que en su momento tuvo sentido, pero hoy solo te detiene. Aceptar es reconocer eso sin destruirte por dentro. Es decir, esto ya no soy yo, esto ya no me sirve, esto ya no funciona, sin sentir que estás perdiendo valor por soltarlo. Hay alguien que sigue intentando ser la persona que otros esperaban que fuera. Cumple, se adapta, responde, pero por dentro se siente cada vez más lejos de sí mismo. Sabe que algo no encaja. Pero cambiar implicaría aceptar que ha estado viviendo una versión que ya no le representa. Y eso da miedo. Porque aceptar también implica dejar atrás, incluso partes de ti. Pero llega un punto en el que seguir fingiendo pesa más que cambiar. Y en ese punto, algo se rompe, o algo se libera. Depende de cómo lo mires. Aceptar no destruye tu identidad. La limpia. Te quita capas que ya no son tuyas, te aleja de expectativas que no elegiste, te acerca a lo que realmente eres ahora, no a lo que fuiste, no a lo que otros querían. Y eso puede ser incómodo al principio, pero también es profundamente liberador. Porque por fin dejas de vivir en conflicto contigo mismo. Y empiezas, poco a poco, a estar de tu lado. Estar de tu lado cambia todo. Porque durante mucho tiempo, sin darte cuenta, fuiste tu propio enemigo. Te exigías más de lo que podías dar, te juzgabas por lo que no salió, te castigabas por sentirte mal, como si el dolor fuera un error que había que corregir. Pero el dolor no es el enemigo. La pelea constante contra él, sí lo es. Aceptar también significa hacer las paces contigo mismo. Dejar de tratarte como si siempre estuvieras fallando. Entender que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, incluso cuando no es perfecto. Hay alguien que se equivoca. Y en lugar de aprender, se destruye por dentro. Se repite que no es suficiente, que debió hacerlo mejor, que no puede fallar otra vez. Y así, cada error pesa el doble. No por lo que pasó, sino por cómo se trata después. Pero un día cambia algo. No deja de equivocarse. No se vuelve perfecto. Simplemente deja de atacarse. Empieza a decirse, sí, me equivoqué, pero sigo aquí. Y ese pequeño cambio, lo transforma todo. Porque cuando dejas de luchar contra ti, tienes más energía para crecer. Aceptar no es solo hacia afuera. También es hacia adentro. Es aceptar tus procesos, tus tiempos, tus emociones. Es entender que no tienes que tener todo resuelto para avanzar. Que no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Que también puedes sentirte perdido, y aún así seguir caminando. Y en ese espacio donde ya no te juzgas tanto, empiezas a reconstruirte de una forma más real, más humana, más tuya. Porque aceptar quién eres hoy, es el primer paso para convertirte en quien puedes ser mañana. Convertirte en quien puedes ser no ocurre desde la presión constante, ocurre desde la comprensión. Porque cuando te aceptas, no te estancas, te entiendes. Y desde ese entendimiento, puedes crecer sin destruirte en el intento. Hay una gran diferencia entre empujarte con odio e impulsarte con conciencia. El odio te exige resultados inmediatos. No tolera errores. Te compara, te presiona, te desgasta. Y aunque a veces te hace avanzar, lo hace rompiéndote por dentro. La conciencia, en cambio, te observa. Ve dónde estás, reconoce lo que falta, pero también valora lo que ya hay. No te grita, te guía. Aceptar es moverte desde ahí. No desde el no soy suficiente, sino desde el esto es lo que soy hoy, y puedo trabajar con esto. Hay alguien que quiere cambiar su vida. Empieza con motivación, con disciplina, con ganas. Pero en cuanto falla un día, se castiga tanto, que abandona todo. No porque no pudiera continuar, sino porque no supo aceptar el error como parte del proceso. Creía que avanzar era no fallar. Pero avanzar, muchas veces, es fallar, y no rendirte contigo mismo después. Aceptar tus caídas no te hace débil. Te hace constante. Te permite levantarte sin cargar con culpa innecesaria. Te enseña que no necesitas ser perfecto para seguir avanzando. Y eso cambia la forma en la que construyes tu vida. Porque ya no te paralizas por miedo a equivocarte. Ya no te detienes por no cumplir expectativas irreales.
Ahora avanzas con una base más sólida, la de alguien que se conoce, se acepta, y aún así decide crecer. Y desde ahí, cada paso tiene más sentido, más dirección, más verdad. Y cuando avanzas desde la verdad, ya no necesitas aparentar. Dejas de vivir para cumplir expectativas externas, dejas de construir una versión de ti solo para encajar, dejas de sostener máscaras que pesan más de lo que protegen. Porque aceptar también implica algo incómodo, no todo el mundo va a entender tu proceso. Habrá personas que preferían la versión antigua de ti, la que decía que sí a todo, la que no cambiaba, la que encajaba perfectamente en lo que ellos esperaban. Y cuando empiezas a aceptar quién eres ahora, puede que ya no encajes igual. Y eso duele, porque una parte de ti quiere crecer, pero otra teme perder. Pero aquí hay algo que necesitas ver con claridad. No todo lo que pierdes al cambiar es una pérdida real. A veces es espacio que se libera. Espacio para relaciones más honestas, para decisiones más coherentes, para una vida que no se sienta como una actuación constante. Hay alguien que siempre evitó decir lo que realmente pensaba por miedo a incomodar. Prefería adaptarse, callar, ceder, aunque por dentro se sintiera desconectado. Hasta que un día, se cansa de no reconocerse. Empieza a hablar más claro, a poner límites, a mostrarse como es. Y sí, algunas personas se alejan, pero otras llegan. Y por primera vez, siente que lo quieren por quien es, no por quien aparenta ser. Aceptar también es eso. Es atreverte a ser tú, incluso si eso cambia lo que tienes alrededor. Porque al final, vivir en coherencia contigo mismo vale más que encajar en lugares donde tienes que esconderte. Y cuando haces ese cambio, algo dentro de ti se fortalece. Ya no dependes tanto de la aprobación. Ya no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo. Porque hay algo más importante que ganarte afuera. No perderte adentro. No perderte adentro, ese es el verdadero punto. Porque puedes lograr muchas cosas, puedes cumplir expectativas, puedes incluso construir una vida que desde fuera se vea perfecta, pero si para hacerlo tuviste que ignorarte, callarte o traicionarte, algo siempre se va a sentir vacío. Aceptarte protege de eso. Te mantiene conectado contigo, incluso en medio del cambio, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Y esa conexión es la base de todo lo demás. Porque cuando estás conectado contigo mismo, empiezas a confiar más en tus decisiones. Ya no necesitas tantas señales externas para validar lo que sientes. Ya no dudas de ti a cada paso. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes escucharte. Hay alguien que siempre buscaba aprobación antes de actuar. Preguntaba, consultaba, esperaba que alguien más le confirmara que iba por buen camino. Pero un día se detiene. No porque ya no tenga miedo, sino porque se da cuenta de que nunca va a tener certeza total. Y en lugar de seguir esperando, decide confiar en lo que siente. Se equivoca algunas veces. Acertar otras. Pero algo cambia profundamente, deja de depender de que otros le digan cómo vivir. Empieza a construir su propio criterio. Aceptar también es confiar en ese proceso. Es entender que no necesitas tener todo bajo control para avanzar. Que puedes dar pasos incluso con dudas. Que puedes aprender en el camino sin castigarte por no saberlo todo desde el inicio. Y esa forma de vivir es mucho más ligera, más real. Porque ya no estás intentando hacerlo perfecto. Estás intentando hacerlo honesto. Y cuando vives desde ahí, cada decisión, incluso las difíciles, tiene más sentido, más dirección, más paz. Y esa paz no significa que ya no habrá problemas. Significa que ya no te destruyen igual. Porque cuando aceptas la realidad, desarrollas algo que antes no estaba tan claro, resiliencia. No esa que se basa en aguantar todo sin sentir, sino la que te permite sentir, procesar y seguir sin quedarte atrapado. Antes, cualquier cambio te sacudía por completo. Te desestabilizaba, te hacía dudar de todo, te llevaba otra vez a ese lugar donde querías controlar lo incontrolable. Ahora no. Ahora, cuando algo pasa, lo sientes, pero no te peleas con ello. Hay una diferencia enorme entre decir esto me duele y decir esto no debería dolerme. La primera te conecta con lo que eres. La segunda te enfrenta contigo mismo. Aceptar te enseña a habitar lo que sientes sin rechazarlo. A permitirte estar triste sin exigirte estar bien de inmediato. A reconocer el enojo sin convertirlo en culpa. A entender que cada emoción tiene un lugar, pero no tiene que convertirse en una cárcel. Hay alguien que, ante una caída,
antes se quedaba ahí. Días, semanas, incluso meses. Dándole vueltas, cuestionándose, resistiéndose a lo que pasó. Pero ahora, cuando cae, algo cambia. Siente el golpe, sí, pero no se queda peleando con el suelo. Se levanta antes. No porque duela menos, sino porque ya no está discutiendo con la realidad mientras intenta ponerse de pie. Y eso acorta el tiempo que pasa en ese lugar. Aceptar no evita las caídas, pero evita que vivas en ellas. Te permite pasar por los momentos difíciles sin construir un hogar ahí. Y esa diferencia es la que transforma una vida entera. Y cuando dejas de construir un hogar en el dolor, empiezas a recordar algo que habías olvidado. La vida sigue. Sigue incluso cuando algo termina. Sigue cuando pierdes, cuando fallas, cuando todo cambia de forma inesperada. No se detiene para darte tiempo de entenderlo todo. Y eso puede parecer duro, hasta que lo ves desde otro lugar. Porque si la vida sigue, entonces tú también puedes hacerlo. Aceptar es lo que te permite volver a moverte con ella. No quedarte congelado en un momento que ya pasó. No vivir atrapado en una versión antigua de tu historia. No seguir definiéndote por algo que ya no está ocurriendo. Es reconocer que lo que fue, fue, y que lo que viene, todavía tiene espacio para ser. Hay alguien que durante mucho tiempo se definió por una pérdida. Todo giraba alrededor de eso. Sus decisiones, sus pensamientos, su forma de ver el mundo. Era como si su vida se hubiera detenido ahí. Pero cuando empieza a aceptar, algo cambia lentamente. Deja de hablar del pasado como si fuera el presente. Deja de tomar decisiones desde esa herida. Deja de verse a sí mismo solo a través de lo que perdió. Y poco a poco, vuelve a vivir. No como antes, sino como alguien nuevo. Porque aceptar no te devuelve la vida que tenías. Te da la oportunidad de construir una distinta. Y eso, aunque al principio asuste, también es una forma de libertad. Porque significa que tu historia no terminó. Solo cambió de dirección. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, puedes elegir cómo continuarla. Y elegir cómo continuar, es un poder que siempre estuvo ahí, pero que solo se activa cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Porque mientras sigas mirando hacia atrás, intentando reescribir lo que ya fue, no puedes escribir lo que sigue. Aceptar no borra tu historia. La integra. La convierte en base, no en prisión. Todo lo que viviste, incluso lo que dolió, incluso lo que no salió como esperabas, empieza a tener otro lugar dentro de ti. Ya no como algo que te persigue, sino como algo que te formó. Y eso cambia la narrativa. Ya no eres la persona a la que le pasó esto. Eres la persona que pasó por esto, y sigue avanzando. Hay una diferencia enorme, porque una te deja atrapado en el pasado, la otra te pone en movimiento. Hay alguien que durante años se contó a sí mismo la misma historia, la del error, la de la pérdida, la del momento que lo marcó. Y sin darse cuenta, esa historia se convirtió en su identidad. Pero un día decide verla desde otro lugar. No niega lo que pasó. No lo minimiza. Pero deja de usarlo como límite. Empieza a preguntarse, ¿qué puedo construir con todo esto? Y esa pregunta abre una puerta que antes no existía. Porque aceptar también es resignificar. Es tomar lo que viviste, y decidir que no será el final de tu historia, sino parte del impulso para lo que sigue. Y en ese momento, algo se acomoda dentro de ti. Ya no necesitas que el pasado cambie. Ya no necesitas respuestas perfectas. Porque entendiste algo más importante. Puedes avanzar incluso sin ellas. Y eso, es una forma de libertad que nadie puede quitarte. Aceptar no es rendirse. No es bajar los brazos, no es dejar de intentar, no es convertirte en alguien que simplemente se conforma con lo que le toca. Aceptar es dejar de pelear con lo que ya es, para poder construir con lo que tienes. Es entender que la vida no siempre será como la imaginaste, pero eso no significa que no pueda ser valiosa, profunda, incluso increíble de formas que todavía no alcanzas a ver. Es soltar la ilusión de control absoluto, para abrazar una realidad en la que sí puedes moverte, crecer, adaptarte y avanzar. Porque mientras luchabas contra lo inevitable, estabas perdiendo algo mucho más importante. El presente. Ese momento que sí puedes vivir. Ese espacio donde sí puedes decidir. Ese lugar donde tu vida realmente ocurre. Aceptar te devuelve ahí. Te devuelve a ti. Te libera del peso de lo que no puedes cambiar y te recuerda todo lo que aún está en tus manos. No elimina el dolor, pero deja de convertirlo en sufrimiento constante. No borra el pasado,
pero deja de permitir que controle tu futuro. No hace la vida perfecta, pero la hace más real. Y en esa realidad, aunque imperfecta, hay paz, hay fuerza, hay posibilidad. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos ideas que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Déjame en los comentarios qué parte te hizo más sentido, o qué experiencia has vivido donde aceptar te haya transformado. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Porque a veces, lo que más necesitamos no es que la vida cambie, es dejar de pelear con ella.